Sí, ¿qué tal? Ahora sí, buenos días. Un saludo desde Perú. Es un honor estar aquí en el Community Days de Mérida. Aquí vengo de parte de la comunidad Microsoft User Group Perú, donde nos encargamos de difundir varios temas de tecnologías Microsoft. En esta sesión, bueno, mi nombre es Ernesto Cárdenas. Soy Microsoft MVP de Developer Technologies y de Microsoft Azure. Trabajo como arquitecto cloud, también veo temas de DevOps y como pasatiempo soy fotógrafo aficionado. Entonces, la sesión, como bien lo indica, es conversando con tus documentos con Azure OpenAI. Pero eso tiene un poquito de truco, porque vamos a hablar de cierto tipo de documentos en concreto. Pero pongámonos en un contexto. Todos ya hemos visto lo fácil que se ha adoptado la inteligencia artificial generativa. O sea, sería ocioso recordar de que en noviembre de 2022 se lanzó ChatGPT y todo esto. O sea, ha sido algo, un boom. De hecho, por ejemplo, esta misma lámina que están viendo, la imagen que ven, yo la he generado con inteligencia artificial generativa, concretamente con un servicio proveído por Bing. Entonces le dije, oye, presiona el reto de la tecnología y tal, y me dio esta imagen. Y otro ejemplo, el lunes tuve que dar otra charla para Microsoft Reactor y lo que hicimos fue un documento previo que había estado detallando para un caso, lo transformé en PowerPoint, me dio una estructura bien esquemática razonable, le di algunos ajustes y con eso hice la presentación. Y así podemos hablar de N casos. Muchas organizaciones de diverso tamaño, personas quieren buscar ¿cómo se llama? Una referencia a una cosita en la cual la inteligencia artificial generativa les puede ayudar. Porque, o sea, precisamos conceptos. Ahorita estamos en la era de la inteligencia artificial generativa o su primera etapa, teniendo en cuenta que el tema de Machine Learning ya tiene en el mercado con una cierta posición alrededor de 5 años. O sea, lo que son el famoso entrenamiento de modelos. Entonces, una siguiente fase. Entonces, antes eran datos duros, ahora estamos hablando de conceptos, ideas, máquinas virtuales que van trabajando con conceptos e ideas. Bueno, generalizando muy mucho, pero la realidad es que no nos hemos puesto a pensar si todo este aceleración que hemos visto por el lado de los usuarios con la inteligencia artificial generativa, que un estudiante lo utiliza para hacer sus trabajos, que de repente un Scrum Master lo utiliza, ok, planteo mi historia de usuario, descompónmelo en tareas o una épica, descomprémosla en historias de usuario. Sí, son usos que se pueden darle, pero cuando estamos tratando con información corporativa, nos hemos puesto a pensar de manera sensible respecto a los riesgos que hay al trabajarlo con un producto de inteligencia artificial generativa, un temor, de repente el tecnólogo no lo ve a primera vista, pero de repente un ejecutivo piensa, oye, voy a meter mis datos de compra en una máquina que se alimenta, que utiliza datos justamente para entrenarse. ¿Se dan cuenta? Hay muchas consideraciones y la verdad que no tenemos todas las respuestas. Tenemos cierta idea de lo que puede hacer, pero digamos, las empresas están metiéndose en esto con pies de plomo, pensando cada paso, porque a diferencia de la revolución cloud que tomó, ponte 4 o 5 años de asentarse en las corporaciones, la forma en que esto ha llegado a las organizaciones ha sido rapidísimo, ni medio año, y ya todas las organizaciones están presentando alguna solución, quieren ver cómo meterlo, están haciendo sus pruebas de concepto. Entonces hay que tomar ciertas salvaguardas y entender cómo funciona esto, cómo aprovecharlo, y para entenderlo es que justamente está el ejemplo que voy a presentar, o que es un mecanismo que podemos entender para salvaguardar esto y de paso lograr el objetivo que es
global de la presentación, que es, ok, yo tengo unos documentos, ¿de qué manera puedo hacerle pregunta a mis documentos? Y entonces vamos a tratar de resolver dos enfoques. ¿Cómo hablo con mis documentos y cómo lo hago de manera razonablemente segura? Esta lámina, muchos de repente, esta me suena. Y esto está basado en el tema de la responsabilidad corporativa, responsabilidad compartida, que ya quienes trabajamos con cloud hemos visto hace bastante tiempo. Tenemos una lámina similar que hablaba de que, oye, que el proveedor cloud, en este caso Azure, te cubre las máquinas virtuales, luego en el modelo PaaS tú te cubres de las aplicaciones y luego llega el modelo SaaS solamente de tu uso. Pues bien, esto nos va a ayudar a entender un poco el mundo en el que estamos moviéndonos. Existe la posibilidad de que, ok, yo quiero trabajar con inteligencia artificial, pero asumir todo el control. Ya, entonces Azure te da el fierro y tú dices, acá, perfecto, entonces yo voy a llevar mi implementación de, ¿cómo se llama?, de esos aukénidos que han salido también, o ya voy a crear mi propia instancia ChatGPT y voy a definir la capacidad de cómputo y voy a ser responsable de su tuneo. Y obviamente que voy a ser responsable de quienes se conectan a ellos, de la seguridad, la data con la que voy a alimentar esto. Perfecto, puedes hacerlo y de hecho algunos operadores, su negocio es básicamente ofrecerte la infraestructura en la cual tú llevas un modelo comercial o open source y lo instalas en sus máquinas. Pero el modelo que estamos viendo más frecuentemente es el tema de un modelo tipo PaaS, como es el uso de ChatGPT o de Azure OpenAI en el caso de Azure. Recordemos que Azure OpenAI es esencialmente una implementación separada, pero igual de lo que ha desarrollado la empresa OpenAI. Entonces, todo lo que es ChatGPT, los diversos modelos, los está corriendo en la infraestructura de Microsoft. Entonces, si tú estás trabajando de esta forma, perfecto. Entonces, aquí hay tú asumes responsabilidad por otras cosas, sobre a qué se enchufa, con qué data trabaja, ciertos temas de la infraestructura de las aplicaciones, los temas de seguridad y obviamente siempre cuidando tu data, los mecanismos de acceso, ¿de acuerdo? Pero aquí en el tema de los modelos, la cosa ya entra en una zona difusa y va a depender de cada modelo cómo se ha ido entrenando. Ya, lo cual nos debe hacer recordar que no es lo mismo entrenar un modelo con tu data, que en realidad cae mucho más en estos temas, sobre todo, por ejemplo, se han visto algunos ejemplos de cómo montarme mi rack de inteligencia artificial utilizando chips de NVIDIA y eso. Esto cae aquí, hay entrenamiento propio. En cambio, aquí las responsabilidades del entrenamiento por sí caen más en el operador y quien crea el modelo. Entonces uno puede confundirse ya, pero ¿y mi data? Ahí está un poco el dilema. Los operadores trabajan con diversa data pública y lo que nos interesa es que la data con la que los modelos se entrenan no sea nuestra data. Pero sí queremos utilizar nuestra data. ¿Se dan cuenta el dilema en el que estamos? Modelos entrenados con data y queremos cruzar esos modelos, pero que no se queden con nuestra data corporativa, con nuestra data propia. Ese es un poco el dilema con el que estamos. Pero eso tiene solución y lo vamos a ver en un instante. Y bueno, ya por otro lado, el tema del modelo de SaaS con los Copilot que tenemos en GitHub, en Office y tal, ya. Aquí prácticamente todo ese entrenamiento no lo vemos. Somos responsables un poquito de a qué se coordina, con qué data estamos trabajando. Ya tenemos mi Excel con Copilot y obviamente hay que cuidar bastante de que tanto queremos jugar con ese Copilot de Excel para que trabaje con la data de nuestra información corporativa. Son cosas que debemos tener en cuenta, mapear y tener claro esa responsabilidad. Entonces, saber cuántos candados y cuánta seguridad queremos darle
a la data con la que vamos a interactuar con la inteligencia artificial generativa. No sé si hasta aquí alguna pregunta. ¿Me dicen? ¿Me escuchan? Lamentablemente no puedo ver desde acá, así que por favor, si hay alguna pregunta, me lo dicen por audio. Te escuchamos, Ernesto. Cualquier pregunta, por favor, en el chat y ahí estaremos contestando. De acuerdo, sí, tenían miedo Muchas de gracias. de haberme desconectado. Sigamos. Entonces, vamos a ver un esquema que creo que puede ser conveniente, ¿cómo se llama? Para entender una forma segura de trabajarlo. Y este es básicamente uno de los primeros ejemplos que sacó Microsoft para explicar el uso de Azure OpenAI, que como recordemos, Azure OpenAI es la implementación en los data centers de Azure de los diversos modelos y servicios que ha desarrollado la famosa empresa OpenAI, creadores de ChatGPT. Vale, entonces quiere decir, partamos de lo primero, Azure OpenAI tiene una copia del motor de ChatGPT en la parte de su nube. Hasta ahí estamos. Entonces, como les comentaba, el objetivo es hacerle preguntas a nuestros documentos. Entonces puedo ser, por ejemplo, un hospital. Entonces quiero preguntarle por las reglas de admisión del hospital, los diversos procedimientos. Entonces, yo debería alimentar esos documentos, lo que ya existe, con una fuente de datos y preguntándole directamente, como si hablara con una persona, me va a dar información que está saliendo de esos documentos. Y la idea es de que no salga de afuera. Entonces, ¿cómo se logra esto? Tienes una interfaz, tienes un motor, un orquestador que se va a encargar de, por ejemplo, de filtrar algún contenido. Si de repente alguien mete palabrotas aquí en el prompt, te las va a rechazar de antemano antes siquiera de consultar al motor de inteligencia artificial. Entonces, este orquestador lo que va a hacer va a hacerle una pregunta general a lo que se llamaba Azure Cognitive Search, que ahora, de hace unos pocos meses, se llama Azure iSearch. ¿De acuerdo? Van a encontrar documentación que dice Azure iSearch y en algunos documentación de hace unos meses atrás dice Azure Cognitive Search, pero es el mismo servicio. Entonces le va a hacer una pregunta y aquí, utilizando un mecanismo que se llama de búsqueda vectorial, Vector Search, va a buscar dentro de los documentos que lo han alimentado. Obviamente que anteriormente ha tenido que haber un proceso de indexación. Tú alimentas los documentos y acá se genera un índice. Entonces, hago la consulta de aquí y me van a salir varios documentos que pueden estar relacionados a mi pregunta. Excelente. Entonces, con estos documentos se genera un prompt interno, así como en el ChatGPT uno entraba y se ponía a escribir, ya es un prompt. Entonces, acá se genera un prompt más complicado y con eso luego se le manda esas preguntas al motor de Azure OpenAI en ChatGPT. Ahora, ¿cuál es la parte importante que debemos tener en cuenta? Que esta es la copia de Azure, que tiene del modelo de ChatGPT, digamos. Entonces, yo acá le voy a hacer preguntas, pero no voy a entrenar el modelo con mi data. Más aún, mi data está residiendo dentro de mi suscripción de Azure. Está gestionado con mis mecanismos de protección que yo puedo tenerlo. Por ejemplo, esta data, estos archivos o estas otras fuentes de datos pueden estar restringidos para que no sean accesibles por Internet, pero sí los configuro para que sean accesibles por el Azure iSearch. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy garantizándome de que todo esto está dentro de un ecosistema sobre el cual yo gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy acordando con Azure, voy a utilizar tu servicio de iSearch, este va a estar en mi tenant de esta fuente de datos, estoy usando tu copia de Azure ChatGPT, entonces son elementos gobernados. De esta manera evitamos, por ejemplo, que para alimentar al ChatGPT público
tengamos que colocar nuestras fuentes de datos sobre Internet. Entonces, si son datos sensibles y queremos hacer un experimento con datos sensibles, este sería un mecanismo razonable porque lo estamos manejando dentro de nuestros tenants de Azure, nuestras suscripciones de Azure, y evitamos colocar este contenido en el Internet público. Entonces, ya le estamos dando un grado de seguridad a las organizaciones para decir, sí, puedes interactuar con tu propia información dentro de una caja cerrada que te va a dar Azure para interactuar con servicios de inteligencia artificial y no tienes que estar exponiendo tu data, hacerla pasar sobre Internet. Y también sabemos de que esa data no va a servir para entrenar modelos. Ya ellos van a cargar su propia fuente de datos, pero no van a entrenar el modelo con los resultados corporativos anuales de los 10 últimos años de tu empresa. No, va a ir de otra manera. Entonces, tú gobiernas esto, hay los mecanismos que por contrato Azure está obligado a mantener. Entonces, aquí tú juegas con tu data, nunca la sacas fuera y estás trabajando con este cerebro prestado que te está dando Azure. Ese es básicamente el esquema de trabajo. Pero ustedes me dirán, ya Ernesto, ¿y esto cómo se come? Vamos a verlo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ir desde el principio, primero. Esta es mi cuenta de Azure. Voy a aumentarle el tipo de letra para que se vea mejor. Ya. Aquí tengo un recurso grupo de recursos de Azure en el cual he hecho unos experimentos de inteligencia artificial, lo más sencillo. Lo fundamental es que aquí me creé un recurso de Azure OpenAI. Este recurso de Azure OpenAI me da el acceso a todos estos servicios PaaS que por convenio OpenAI tiene con Microsoft. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Tengo un escaneador de forms. Tengo por aquí una aplicación web que la vamos a ver en un momento. Y tengo acá un servicio de search, que es básicamente lo que estaba mencionando en el diagrama anterior. Antes decía acá Conti Search, ahora es Search Service o iSearch. Vamos a entrar a este de aquí antes de meternos propiamente con lo que es la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, esto es un indexador que nos ayuda a hacer búsquedas sobre documentos. Entonces, yo ya tengo creados varios índices. No los voy a recrear porque recrear los índices toma su rato. Estos fueron algunos que me salieron fallados. Este es el más fino que pude crear. ¿Ya? Aquí pueden ver, tienen cierta configuración. Esto lo he cargado desde unos Azure Storage que están en otro grupo de recursos, que básicamente lo que hice es, le dije al Conti Search, oye, indéxame estos PDFs que he subido en un storage account de Azure. Ya, te los indexo, estos son sus campos relevantes, aquí está su contenido, ya, perfecto. Entonces ya me ha creado este índice que luego vamos a reusar. Por acá también un Cosmos DB que era parte del ejemplo, pero eso no va a ser relevante. Y acá tengo una aplicación web que vamos a ver en un instante. Listo. Entonces, entro aquí y ya, vamos a verlo y me va a decir esto. Quiero ver los modelos. Y me va a decir, oye, aquí desde el portal de Azure no lo puedes manejar. Tienes que irte aquí al Azure OpenAI Studio, que felizmente yo ya lo tenía aquí abierto. ¿Ya? Entonces, este es un portal ad hoc para estos servicios de Azure OpenAI con el que podemos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, entramos ahí y básicamente, para efectos de la demo, nos vamos a centrar en lo que es un chat aquí y un chat en una web. Pero primero démosle vuelta un poquito a unas partes. Como muchos habrán escuchado, hay N modelos de inteligencia artificial, que es lo que hablamos también en la lámina de responsabilidad compartida. Y aquí estos son los modelos que yo tengo disponibles en mi suscripción. Felizmente
me han habilitado el ChatGPT 4. Entonces, ya, son los modelos disponibles, pero eso no quiere decir que los pueda usar todos a la vez, ¿ok? Entonces, tengo que crear lo que se llama un deployment. Entonces, yo me he creado 2 deployments. Un deployment que es el que es por defecto, que utiliza GPT-4, la versión 4, y me he creado justamente ahora para probar. Me he creado uno con ChatGPT 3.5 Turbo, ¿ya? Entonces tiene ciertas capacidades. Aquí le puedo establecer, el deployment también indica los topes de consumo que yo le puedo dar a este deployment, ¿no? Y bueno, como pueden ver, el primero con el que llevo más tiempo jugando lo creé en agosto y este lo acabo de crear hoy día en la mañana, ¿ya? Como quien prepara la demo, ahí ya voy a crearme 2 asuntos. Entonces vamos al chat. Y ya está. Le había preguntado quién es Shakira y me preguntó esto. Le pregunté quién era Napoleón, no lo sabe, pero esto ahorita puede ser una trampita. Le voy a hacer where is Mérida. De repente, ya, aquí ya vemos, me está respondiendo que está esto en la península de Yucatán, en México. Ah, ya, interesante. Pero vamos a ver un poquito más. En este momento, el sistema, este ChatGPT local, llamémosle, está operándose como funciona un ChatGPT normalito, que digamos, pero está intentando buscar dentro de mis documentos y me dice que no encuentra la cuestión. Ahora, entendamos un poco de qué se trata esto. Digamos, esa es la configuración global que tú tienes para cómo jugar con el ChatGPT. O con el modelo que hemos decidido activar. Pero aquí está una parte muy importante, el tema de la data. Entonces voy a quitar la data que ya estaba trabajando y la voy a crear de nuevo para que vean cómo funciona. Le digo agregar una fuente de datos. Ya, y lo he dicho, ajá. Acá en este caso mi fuente de datos es el Azure iSearch. Le digo, oye, allá, quiero de acá, Microsoft Search Sponsorship. Y entonces, como tengo algunos creados, voy a cogerme el 3, que es el que les dije que estaba bueno. Reconozco que esto está bien. Ah, ¿por qué me dice que esto no está disponible? Ahí está, ahora sí lo encontró. Ya está. Entonces me he cogido este, que es el que está disponible. Y ya. Y le doy Next. Bueno, aquí están los campos que hemos visto en la otra pestaña. ¿Qué busca? Quiero utilizar semántica. Ya le digo de que sí, reconozco que cuando utilice el iSearch va a usar mis créditos de Azure. Sí, hay un gasto, ¿de acuerdo? Y lo acepta. Ya, y Save and Close. Listo, entonces con eso ya estoy utilizando mi fuente de datos. Y le voy a hacer la pregunta a mi fuente de datos. Como les dije, son PDFs. Entonces, y aquí está el tema. Esta es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con esto. Todo esto aquí se puede y en casos avanzados debería hacerse programáticamente, ya sea con .NET, con Python, esto debe hacerse programáticamente porque de esa manera tú puedes establecer un control adicional sobre lo que vas sacando, lo que vas consultando, usar un caché, por ejemplo. Y acá le dice, limita las respuestas a tu contenido. Sí, quiero remover que solamente puedo utilizarlo. Ya, perfecto. Vamos por acá. Y le digo la pregunta que le hice hace un rato. Where is Mérida? Ah, no lo va a encontrar, se rayó. Es por esos temas de la data. Voy a probarlo. El chiste que te puedo usar es otro modelo. Voy a Clear Chat y vamos a utilizar esto. Ya. Y vamos a preguntar algo
vinculado a la data, porque los archivos son un poquito aburridos, tratan sobre infraestructura como código, otros temas que yo he estado trabajando. Entonces, esperemos que los dioses de la demo funcionen. How I can deploy an app to Azure Functions. Sí, los videos, creo que esos videos tratan sobre eso. Esperemos que funcione. Ya. Bueno, no importa. Algo se ha confundido. El detalle está que esto puede desplegarse a una web app. Este despliega una web app, ya lo había hecho aquí. Y por ejemplo, en la mañana le hice, can you deploy Azure Functions with Terraform? Yes. How can deploy virtual machines with Bicep? Y vamos a ver qué nos da. Justo ahora tenía que desconfigurarse. Voy a ver si se puede reiniciar. Remove data source. Ahora sí debe ser. iSearch. Y le preguntaremos. En este caso con Terraform. Ahí está. Ahí está. Había que relanzarlo. Y lo más divertido de esto es esta parte de aquí. ¿Ven? Me ha generado esta respuesta, pero me dice, oye, por si acaso, la respuesta la estoy sacando de los PDFs que tú me has subido. Ahí está. Esa es la parte interesante. Y de acuerdo a esta configuración, sigue vinculado a, ¿cómo se llama? A mi data, a lo que le he subido. Está vinculado a esto. Entonces, regresando al ejemplo, le voy a preguntar, where is Yucatán? Aquí está. Y me dice, oye, me estás preguntando por data que no tengo almacenada. Entonces, ven que se cumple el esquema. Entonces, aquí logramos dos cosas. Que el scope de la búsqueda se acote a la información que yo le estoy pasando, a la información con la que yo he trabajado. Estoy trabajando con un storage que yo le he dado, estoy trabajando con un Cognitizer que está en mi suscripción y para hacerme esta pregunta no se ha ido a internet y no se ha ido tampoco a la porción de su memoria de datos que tiene. Está utilizando la lógica del modelo, sí, la forma de inferir, de cómo razonar, de cómo mapear las ideas, mapear los conceptos, pero no está usando su data previa. Está utilizando la data con la data que yo le he dado, está armándome esta respuesta y me dice de dónde la estoy sacando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Vamos a ver si ya está funcionando la website, que como trabaja con el mismo índice, ahí está. How can I test my infrastructure? Vamos a ver.
Y miren lo que me contesta. La respuesta generada por el IA puede ser incorrecta. Me lo advierte. Y mira, me está dando una respuesta. ¿Y cómo puedo testar infraestructura como código? Me está dando la respuesta. Y aquí está, ven, inclusive me he cogido de 2 libros diferentes. Infraestructuras Code Patterns y de otro libro. Entonces, ha cogido de fuentes diferentes. Eso es lo interesante del tema. ¿Cómo puedes tú alimentar al motor de iSearch? Perdón, dice meses hablando de Cognitive Search y me he olvidado del nuevo nombre, iSearch, que es el nuevo nombre de ese servicio al cual le vamos a tener que darle muchas vueltas. Entonces, esas son básicamente las ideas que hay detrás de esto. Esto es una web app que te da, que Azure te da. Obviamente hay que crearte el app service respectivo y luego acá en el deployment le dices, oye, desplígalo, deploy to a una nueva web app, entremos. Entonces acá debe haber la web app, la suscripción, o la puedo crear en este momento o lanzarlo, hacer un update desde una app que ya tengo. Ya lo va a hacer activo con el directorio activo y todo eso. Esto puede ser muy conveniente si queremos hacer un esquema de consulta de documentos básico solo con esta configuración, con la parametrización que tú le des y dársela a probar a tus usuarios que no tienen por qué entrar al Azure OpenAI. Y obviamente hay que pertenecer a tu organización, pero este va a ser un mecanismo más directo para que vayan testeando el modelo que vas creando, cómo vas tuneando tu búsqueda de datos, quitando, agregando documentos. Entonces, desplegar una web app puede ser una buena solución si nos acotamos solo a la parametrización. Pero obviamente que si queremos trabajar con cosas más avanzadas, con el caché de preguntas, que el caché de respuestas, ciertos filtros customs vinculados a tu organización, una otra interfaz, ya, bueno, ahí ya es un desarrollo propio. Pero con los conceptos que hemos visto, que se reflejan en el diagrama anterior, ya nos queda más o menos clara la idea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si se entiende bien el esquema con el que estamos trabajando. Listo, pasemos adelante. Bueno, no ha sido algo muy largo, era para compartir algunos conceptos, pero sí quería llegar a unas conclusiones importantes. Sí, otro gráfico generado por la inteligencia artificial generativa. Este punto es importante. Mucho hablamos del entrenamiento y hay que empezar a distinguir entre lo que es entrenar. Cuando surgió esto, yo y hacía estas búsquedas, pensaba que estaba entrenando. Pero no, aquí no he hecho ningún entrenamiento de datos. Simplemente he vinculado mi fuente de datos con los motores de inteligencia artificial. Entonces, estoy cogiendo la fuente de datos, la masajeo un poquito y con eso me genero un prompt para consultar al motor de inteligencia artificial generativa. En este caso era el ChatGPT 4. Y como ven, la seguridad es clave. Inclusive la web que me da Microsoft para ir jugando tiene autenticación basada en Active Directory. Entonces, es clave en estas soluciones en las cuales queremos vincular cuenta corporativa. Pues bien, asegurémonos de que nuestra data no esté viajando sobre Internet, que utilicemos un recurso, llamémosle enjaulado, como el que provee Azure. Y algo que no hemos visto aquí, pero nos debe dar una idea. Buena parte de esto de trabajar con la inteligencia artificial generativa viene dado por un reto, que es el construir nuestros prompts. Aquí en el Azure AI Studio, el sistema construye los prompts por nosotros, pero en realidad... Hola Ernesto, ¿Sí? perdón por la interrupción. Tenemos una duda en el chat de Sí. Luis. Perfecto, Adelante, Luis. tienes tu micrófono activado, por favor. Excelente, Luis. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Primeramente, gracias por la sesión. Lo que me enseñaste, ¿se puede implementar con Teams? No sabría decirte si hay una implementación directa, pero no de manera, ahí está.
te lo digo de esta manera, no directamente así con las piecitas que yo he jalado, ya de repente con los expertos en Power Apps podrían hacerlo. Si puedes vincular una Power App a Teams, deberías poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si fijas acá dice a un Power Virtual Agent Bot. Entonces acá, si tienes esto, ya hay una vinculación al mundo de las Power Apps y podrías utilizarlo como puente para que se integre dentro de tu Teams. Sí, y sería una cosa bien interesante poder hacer eso. O de repente, sí, con el mecanismo de las Power Apps, buscar una forma de lograr ese enchufe. Ya, al final de cuentas, esto de aquí lo he utilizado de manera esquemática para efectos de demo, pero esto se puede hacer programáticamente. Okay. Vayamos aquí, entonces la idea sería de que toda esta parte de aquí, que vemos aquí sea orquestada ya no por una aplicación hecha en Python, sino por una aplicación de Power Apps o de todo ese ecosistema. Al final siempre vas a tener que interactuar con todo esto. Lo que cambia es con qué haces este orquestador. Entonces, tu orquestador lo puedes desarrollar de varias formas, como dije en Python, pero también puedes desarrollarlo con ese ecosistema. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Y una otra pregunta. Ahorita, por el momento, para no hacerlo tan largo, estoy creando chatbots usando Google y estoy ahorita intentando de implementar con unos apps para usarlo en Teams. Y la única razón que lo estoy usando en Google es porque estoy teniendo problemas con los permisos de Microsoft. Pues, por ejemplo, cuando intento de usar el OpenAI, no me da permisos para utilizarlo. Entonces no puedo crear los bots en Microsoft. Tengo que usar Google y tratar de usar Google junto con Teams. Es un enredo, ¿no? No sé ahora, cómo. Una pregunta. Cuando dices que no te dan los permisos, hay que distinguir dos cosas. Uno, los permisos a nivel del servicio o recurso. Por ejemplo, el permiso para usar Azure OpenAI, el permiso para utilizar estas cosas o para utilizar tu fuente de datos, o estamos hablando de si tu suscripción tiene los modelos activados, porque Microsoft es un poquito, que yo sepa hasta ahora, es que la disponibilidad de los modelos es bajo petición y hay un formulario mediante el cual tú activas tú tienes una suscripción de Azure. Tiene que ser tienes una suscripción de Azure no trial. ¿De acuerdo? Sí, sí. Una de las de largo plazo, no importa que tenga créditos limitados por meses o sea pay as you go, no debe ser la trial. Y sobre esa suscripción, tú llenas un formulario, le dices a Microsoft, necesito que me actives el ChatGPT 3.5 y el 4, que son los que hemos visto. Luego se te autoriza y ya con eso vas a poder empezar a hacer las jugadas que yo he estado haciendo. Un problema que sí me han contado en algún caso es que, oye, lo que tú has hecho, pero yo no lo tengo, no puedo crearlo. Sí, es que justamente tu suscripción no está habilitada para el uso de estos servicios. Como digo, estos son servicios bajo demanda, de activación bajo demanda. Si tú no los pides previamente, no los vas a poder tener para usar. Okay. Ya, entonces busca la solicitud de activación y con eso vas a poder disponer. Y empieza, antes de meterte con la integración con Teams o los bots, juega con este playground que te he mostrado. Esa va a ser la mejor forma para que puedas enseñarlo. Inclusive, ya que estamos, les voy a enseñar algo. Voy a remover esta data y voy a decir, oye, ¿cuál quiero que sea mi fuente de datos? Entonces, puede ser un blob storage. Y este blob storage me va a pedir, va a crear en el vuelo algunos recursos vacíos o va a empezar a configurar el enlace con el iSearch. Entonces, yo por simplicidad y por rapidez, ya me fui con un índice que ya tenía creado, pero acá también inclusive tiene los mecanismos para desde acá
efectuar el vínculo entre tu fuente de datos, el iSearch, y generar tu índice. Esto sí me iba a tardar como 15 minutos en la generación del índice y que esté disponible para mi aplicación, pero igual se puede hacer desde aquí. Por esto es un playground, para que ustedes vayan conociendo, vayan jugando, aprendiendo cómo jugar en el enlace de sus datos con sus respectivas aplicaciones. ¿Estamos? Sí, creo, y ese playground que dice dónde porque lo único que estoy usando es el speech service que está, pero Ajá, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el Speech Search, el Speech Service y el otro, hay uno de reconocimiento óptico, son productos de inteligencia artificial ya existentes previamente, o de la generación anterior, ¿de acuerdo? Entonces estaban disponibles desde ya hace unos cuantos años. Ya el reconocimiento de formas, los de Machine Learning hace rato que están disponibles. Entonces, uno, como comentaba, ya teníamos algunas cosas previas, especialmente lo de Machine Learning, pero esto es inteligencia artificial generativa. Entonces, todo lo que se vincula a inteligencia artificial generativa, lo estamos manejando en el iStudio, que es tienes que colocar oiazure.com, pero solamente va a funcionar si tú tienes previamente un recurso ¿cómo se llama?, que haya sido creado aquí. Entonces, recordemos, este es el servicio que estamos trabajando. Esto es, ¿qué servicio es el OpenAI? Entonces, tú tienes que haber habilitado tu suscripción para que tenga disponible los recursos de OpenAI. Sí, puede confundirte el hecho, oye, pero si yo he trabajado antes con Machine Learning, tengo el text, el text recognizer, el translate. Sí, todos son recursos de inteligencia artificial, pero en esta generación, para lo que es inteligencia artificial generativa, tienes que hacer esa petición para que te activen el recurso, crear el recurso y ya luego jugar aquí en el playground una vez que ya tengas el recurso disponible. Hay que ser conscientes de esa pequeña diferencia, así que tu siguiente paso es activar el tipo de recursos en tu suscripción y luego ya empezar a jugar aquí en el estudio, en el OpenAI Studio, y ya hacer las pruebitas que te he enseñado con el Playground. Ok, entendido. Ok, gracias. No, para ti, un gusto responderte. Y bueno, regresando, como les mencionaba, no me he detenido en la parte programática, porque eso es básicamente el cómo jugar con las piezas del Lego y entender los conceptos detrás. Pero hay un tema que es el construir los prompts. Aquí, los prompts al final pueden ser pequeños o complejos, y sobre todo si lo vas mezclando con data, es preferible que tú asumas la responsabilidad de esa construcción. Aquí le hemos dejado que el estudio construyan los prompts por mí, porque yo hago una pregunta, pero esa pregunta no llega tal cual al motor de ChatGPT, sino es armada, se crea un prompt a base de mi pregunta más las fuentes, los datos que ha logrado extraer el iSearch. Entonces te crea un super prompt, te manda todos esos tokens y ya con eso es el que se transfiere directamente. Entonces debemos asumir una responsabilidad sobre esa orquestación con los datos que le vamos a pasar al motor. Entonces ese es ya el siguiente paso. Entonces un recurso que sí les sugiero ir aprendiendo es el iSearch. Va a ser clave a la hora que queramos construir prompts que le vayamos a pasar al motor de inteligencia artificial generativa de Azure. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta estos temas. No estamos en este campo, no estamos entrenando modelos. Estamos usando datos para preguntarle al modelo. Y esto hay que hacerlo de manera segura, y debemos aprender a generar buenos prompts para sacarle partido al motor. Y bueno, si hubiera alguna pregunta adicional, que la de Luis ha sido muy interesante, que me ha permitido explorar por otros frentes. También, bueno, sí tenemos una pregunta, si podrías proporcionarnos los accesos para las referencias. Ya, un ratito. Sí, un momentito. Sí, ahorita sigo acá online, pero déjame que buscarle los enlaces. Por ejemplo, hay uno que sí era importante ahora.
Search History. El primero que les quiero pasar como enlace es el vinculado a, ¿cómo se llama? Al tema de las responsabilidad compartida. Creo que esto sí les puede ser de mucha utilidad para precisar los ámbitos de acción. Otro, por ejemplo, que es justamente que me sale cuando entro al estudio, es uno vinculado a la seguridad de la data cuando trabajamos con el servicio de OpenAI. Ya, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí hay otro de cómo técnicas de prompt engineering que les pueden servir también. Entonces son algunas referencias que les puedo facilitar. Y sí. Aquí hay uno. Denme un ratito. Aquí la madre de todos los ejemplos. Un momentito. Este fue el primer ejemplo que sacó Microsoft para aprender este tema. Va con el tema de la parte programática, las diversas piezas del Lego con las que hay que trabajar. Este de aquí creo que les puede servir mucho. Luis, de repente también te interesa trabajar con este. No es con Teams, pero sí juega con todos los ejemplos, con el tema de indexación de archivos, cómo preparar un ejemplo. Entonces, este último les va a servir desde el punto de vista práctico. Aquí no estamos... a ver, les paso mi LinkedIn para que creo que va a ser lo más práctico. Ahí me pueden seguir. ¿Ya? Me pueden seguir en LinkedIn. Y les paso mi página web. Listo. Creo que ahí con esto pueden contactarme, cualquier cosa, en el chat de LinkedIn, ahí les puedo ayudar en lo que pueda. Como digo, no soy un experto en estos temas, ha sido curiosidad que me metí a jugar con estas cosas y me di cuenta que desde el lado del punto de la seguridad corporativa hay mucho por hacer. Entonces, espero que esto les haya sido de utilidad aquí. Si hay alguna otra pregunta, aquí estoy. Sí, hasta ahorita ya no tenemos más preguntas, Ernesto. Perfecto. Listo. Ha sido de veras un gusto colaborar con ustedes, con la comunidad de México en general. Y gracias por todo. Ahí tienen mis datos. Espero que les sea de utilidad. Y ya nos estamos viendo. Los espero en mi LinkedIn y conversamos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Ernesto. Que tengas muy buen día. Hasta luego.